Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Axel y el día de hoy vamos a continuar viendo en nuestro temario de geografía para su examen de ingreso de nivel medio superior. Y bueno, anteriormente nos habíamos quedado en el 1.2 y a continuación vamos a ver el 1.3, el cual vienen siendo los conceptos básicos en el estudio del espacio geográfico, localización, distribución, temporalidad y relación. Bien. Antes de empezar directamente con esto, voy a retomar algo que vimos en el 1.1, que es sobre el espacio geográfico. Recuerden que el espacio geográfico va a ser esa porción de la Tierra donde interaccionan los elementos naturales y humanos. Es decir, es una porción de la Tierra, algún espacio, donde vamos a ver que el ser humano interacciona con la naturaleza y que la naturaleza interacciona con el ser humano. Ese viene siendo nuestro espacio geográfico. Y bueno, obviamente el espacio geográfico es muy amplio y obviamente para estudiarlo se han hecho metodologías, se han usado categorías y se han usado conceptos. En el tema anterior, en el 1.2, habíamos visto los métodos. Y en este tema vamos a ver los conceptos, ya sean los métodos, los conceptos, etcétera. Nos van a ayudar a estudiar a nuestro espacio geográfico. Es decir, estos conceptos nos van a ayudar a entender la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Y bueno, ya después de esta ligera retroalimentación, ahora sí vamos a delimitar qué vienen siendo los conceptos básicos. Y los entendemos como los conceptos que nos ayudan a comprender la dinámica de un fenómeno o componente del espacio geográfico. Es decir, estos conceptos en primer lugar me van a ayudar a estudiar el espacio geográfico, número 1. Número 2. Estos conceptos me van a ayudar a entender el dinamismo que puede tener un proceso, un fenómeno o un hecho en el espacio geográfico. ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un sismo, estos conceptos a mí me van a ayudar a entender su dinamismo, es decir, me van a ayudar a entender cuándo ocurrió, cómo ocurrió, cuáles son sus causas, cuáles fueron sus consecuencias, cuál es la relación, etc. Van a ser conceptos que me van a ayudar a entender el dinamismo de cualquier proceso, de cualquier fenómeno o de cualquier hecho que esté en nuestro espacio geográfico. Prácticamente son las preguntas. Si se dan cuenta, aquí tenemos a los conceptos y aquí abajito tenemos unas preguntas. Digamos que los conceptos son como que cuando sucede algo, son los conceptos, son esas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Hasta dónde ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió eso? Son preguntas que nos van a ayudar a entender, a analizar algún proceso o algún fenómeno en nuestro espacio geográfico. Y bien, bajo su temario tenemos 4, la localización, la distribución, la temporalidad y la relación. Entonces vamos a empezar por localización. Bien, localización. ¿Qué significa este concepto? ¿O en qué nos ayuda? Y aquí nos dice, determina la ubicación de un fenómeno, utiliza como base las coordenadas geográficas. Es decir, la localización va a ser un concepto que a nosotros nos va a ayudar, en primer lugar, a determinar la ubicación de algún fenómeno. Es decir, nos va a ayudar a determinar la ubicación, la posición, en dónde está ocurriendo dicho fenómeno. Esa es la localización, igual como el mismo nombre nos lo indica, localización, localizar. Vamos a localizar dónde ocurrió eso. Por el otro lado, utiliza como base las coordenadas geográficas. Recuerden que las coordenadas geográficas nos ayudan a localizar algún punto en la superficie terrestre. Obviamente, ya si nos ponemos muy exactos, pues bueno, con las coordenadas geográficas podemos ubicar la ubicación exacta de algún fenómeno, pero igual también podemos ubicar la ubicación o la posición de algún fenómeno, ya sea si indicamos si es en algún municipio, en alguna región, en algún país, en alguna entidad, etc. Aquí lo importante de la localización es entender dónde, como la misma pregunta nos los indica, dónde ha ocurrido ese fenómeno. Aquí abajito tenemos un ejemplo de este concepto y nos dice, un sismo ocurrió en el sur de México. Este es un ejemplo de localización, ¿pero por qué? Porque aquí simplemente me está diciendo dónde ocurrió ese sismo. ¿Dónde ocurrió ese sismo? En el sur de México. Me está localizando, me está diciendo dónde se encontró ese sismo.
Y bueno, este es un ejemplo de localización. Y aquí tenemos una imagen alusiva, por ejemplo en Google Maps, cuando queremos ubicar algún punto, alguna ciudad o a un lugar donde queramos ir, pues obviamente ponemos como este simbolito que indica de ubicación, ¿me explico? Obviamente para ejemplificar esto de localización. Por el otro lado tenemos a la distribución. ¿Y qué se nos dice sobre la distribución? Que determina la dispersión y concentración de algún suceso geográfico. Obviamente aquí en la distribución también entendemos que pasó determinado fenómeno. Pero obviamente viendo en ese fenómeno yo puedo deducir cómo se distribuyó ese fenómeno en ese espacio. Cómo se dispersó, cómo se distribuyó, cuál es la concentración de ese fenómeno. Es muy común que en localización y en distribución se lleguen a confundir, porque si bien las dos responden a esa pregunta de dónde, la distribución va a la pregunta de hasta dónde. Por ejemplo, en la localización lo podemos ver de esta manera. Localización: un fenómeno sucedió en tal lugar, ok, me está localizando. Y en la distribución es verdad, un fenómeno ocurrió aquí, pero afectó acá y se dispersó hasta acá. Es decir, que aquí en la distribución, como el mismo nombre nos los indica, me va a indicar cómo se ha distribuido ese fenómeno, cuántos kilómetros abarcó, a qué sociedad afectó, hay algún patrón, hay alguna secuencia, cuál es la concentración, pueden que hayan más aquí, pero haya pocos acá, etc. Estamos hablando de la distribución, hasta dónde ha estado este fenómeno o este proceso geográfico. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, la distribución de la población o de minerales. Si se dan cuenta, este es un ejemplo de distribución porque aquí me estás diciendo, o sea, si bien aquí tenemos una población, ¿cómo se encuentra distribuida? Puede que haya más acá o puede que haya menos acá, no lo sé, pero con la distribución yo puedo saber cómo está distribuida, cuál es la dispersión. Igual, por ejemplo, con los minerales. Por ejemplo, en nuestro país gran parte de la explotación de plata se encuentra en el centro del país. Aquí podemos decir que la distribución del mineral de la plata se encuentra en el centro del país. Y bueno, aquí abajito también tenemos un mapita. Es del ecosistema de México. Y bueno, nuevamente, pues sí podemos decir México o el ecosistema de bosques templados. Ahí está, perfecto. Pero si se dan cuenta, aquí en este mapita me está diciendo cómo se distribuyen estos bosques. Podemos ver que hay más en la Sierra Madre Occidental y hay muy pocos aquí, por ejemplo, por el Golfo. Me está diciendo cómo se distribuyen este tipo de bosques en nuestro país. Y bueno, entonces retroalimentando nuevamente, la localización, es simplemente dónde ocurre ese fenómeno. Quiero que me digas la posición, la ubicación de tal proceso. Y por el otro lado, la distribución me dice, sí, en este lugar sucedió este fenómeno, pero se distribuyó de esta manera. Hubo tal patrón, hubo más cantidad en el norte, pero hubo menos cantidad en el sur. Se afectó más a los animales, pero de esos animales se afectaron más a las aves, etc. Aquí tú me vas a determinar la dispersión y la concentración de algún suceso geográfico. Entonces son muy diferentes. Por el otro lado también tenemos a la temporalidad. Y aquí la temporalidad nos indica la duración de los componentes o fenómenos geográficos y determina si son de corta, mediana o larga duración. Obviamente cualquier fenómeno o proceso geográfico va a tener un tiempo, va a tener una temporalidad. Hay sucesos que pueden durar días, semanas, meses, años, décadas, incluso hasta siglos. Obviamente pueden ser muy rápidos, constantes, lentos, etc. Pero aquí lo importante es que el concepto de temporalidad nos va a indicar la duración. Duró 1 hora, duró 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1 semana, 1 mes, 1 año, etc. Y asimismo me va a determinar si fue de una corta, de una mediana o de una larga duración. Obviamente aquí la temporalidad responde a la pregunta de cuándo. ¿Cuándo pasó ese suceso? ¿Ayer, hoy o mañana? Y si sucederá mañana, ¿en cuánto tiempo? ¿En un día? ¿En 10 días? ¿En una década? ¿En un año? ¿En un siglo? No sabemos.
Por eso este concepto de temporalidad referente al tiempo. Y bueno, aquí abajito, aquí hay otro ejemplo. La temperatura de los glaciares desde hace 20 años. Ese es un ejemplo de temporalidad. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, si bien la temperatura de los glaciares, pero desde hace 20 años. Hace 20 años claramente era una temperatura diferente a la que en la actualidad la tenemos. Obviamente hubo un cambio en el tiempo, y ese tiempo hizo que cambiaran todos estos componentes. Y bueno, en relación a la temperatura de los glaciares, pues obviamente actualmente pues ya ha aumentado. Bueno, aquí abajito otra imagen para ejemplificar. Este concepto de temporalidad es muy importante porque nos ayuda a saber qué ocurrió en el pasado, qué está pasando ahorita y qué pasará en el futuro. Por ejemplo, esta es una imagen del Polo Norte. Obviamente podemos hacer esta analogía del glaciar, y no es la misma cantidad de hielo que tenemos en la actualidad que hace 20 años aproximadamente. Para esto nos ayuda este concepto de temporalidad, porque aquí vemos el tiempo. Obviamente los procesos son muy diferentes en el pasado, en el presente, en el futuro. E igual son muy diferentes en relación a su duración. Si duraron muy poco, si duraron mucho, si fue una duración media, etc. Por el otro lado tenemos a la relación. Y aquí la relación considera las interacciones entre componentes y sus consecuencias. Y si se modifica un elemento, este podría modificar a otro. Bien, ¿recuerdan lo que les he dicho del espacio geográfico, que es la interacción entre elementos tanto humanos como naturales? Pues bueno, obviamente son varios componentes que a la vez interaccionan, están conectados, es decir, tienen una relación. Obviamente si tú afectas a algún elemento, ese va a afectar a otro, y ese a otro, y ese a otro. Puede que el otro afecte a otro, o puede que ya no afecte, o puede que sí, o puede que vuelva a afectar a los otros, etc. No sabemos. Pero aquí el concepto de relación es muy importante porque nos ayuda a determinar las relaciones. Las relaciones, las interacciones entre componentes, y así determinar las consecuencias. Obviamente aquí abajo, como dice, si se modifica un elemento, este podría modificar a otro. Por ejemplo, esto lo verán en biología, en los ecosistemas. En los ecosistemas, si se afecta en alguna cadena algún integrante, este va a afectar al que le sigue, y al que le sigue, y al que le sigue. Es como un efecto cadena. A esto más o menos viene haciendo mención la relación, que nos indica las consecuencias. Si tú afectas a esto, va a afectar a aquello, y así, así, así. Imaginemos que queremos poner en esto de las industrias petroleras, ¿sale? Para extraer el petróleo. Obviamente, bajo el concepto de relación, entendemos que poner una plataforma petrolera en el océano va a tener consecuencias. Obviamente, si hay un derrame de petróleo, como aquí nos lo indica, va a tener consecuencias. Va a afectar a los animales, a las plantas, al ecosistema. A la vez, ayuda a la contaminación de este cuerpo de agua. También hay pérdidas económicas. Ahora sí que cualquier acción, aunque sea mínima, va a tener consecuencias, porque todo está conectado. La plataforma está en el océano. Si hay un derrame de petróleo, pues obviamente se va a expandir en el océano este petróleo, y el petróleo a su vez va a afectar a todos estos componentes que estén en este medio: los animales, las plantas, el ecosistema en sí. Y bueno, de otra manera, las pérdidas económicas para estas industrias, y obviamente aumenta la contaminación. Si se dan cuenta, esto nos ayuda a entender las consecuencias. Si se dan cuenta, aquí todo está relacionado. Todo está relacionado, pero si este hace una acción, afecta a y este afecta a los demás. A esto tiene que ver más que nada la relación. Y recuerden que la relación hace referencia a cómo esto sucedió, pero cómo fue que sucedió. Pues es que esta industria petrolera, esta plataforma derramó petróleo, y este petróleo a su vez contaminó y afectó a los animales, a las plantas, al ecosistema, y transversalmente pues afectó las ganancias económicas de la industria, por ejemplo. Entonces es un concepto que nos ayuda a entender las relaciones entre componentes, y que obviamente habrán consecuencias de estas interacciones. Y bueno, esto viene siendo algo de manera general sobre estos conceptos, una rápida retroalimentación.
Estos conceptos nos van a ayudar a entender el dinamismo de algún proceso o de algún fenómeno o hecho en el espacio geográfico. 1. 2. La localización nos ayuda a ubicar en dónde ocurre algún fenómeno o algún proceso. ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es la sede? ¿Dónde se localiza tal proceso? Por el otro lado, la distribución nos dice la distribución que puede ocurrir de determinado fenómeno. Es decir, me ayuda a entender la dispersión y la concentración de algún suceso geográfico. Por el otro lado, la temporalidad hace referencia al tiempo y aquí me indica cuánto dura algún fenómeno, cuánto duró ese proceso y si es de corta, mediana o de larga duración. Y por el otro lado, la relación me ayuda a entender las relaciones e interacciones entre componentes y sus consecuencias. Si algo afecta a tal elemento, ese elemento afectará a otro y otro y otro. Esto en forma de cadena. Entonces, bueno, esos son ejemplos. Estos son los significados de los conceptos básicos para el estudio del espacio geográfico. Y bueno, ya conocen la dinámica de este canal. Vamos a ir a nuestra parte práctica. Aquí tenemos un enunciado. Y bueno, vamos a determinar la localización, la distribución, la temporalidad y la relación en este enunciado. Le pueden pausar o a la par vamos a seguir leyendo. Ustedes pueden determinar cuál es cuál y así podemos comparar respuestas como ustedes gusten, ¿de acuerdo? Y nos dicen: un huracán ha azotado la península de Yucatán y ha tenido afectaciones en Cozumel e Islas Mujeres. Estas afectaciones se ven reflejadas en negocios, pueblos y viviendas de estas localidades, así como palmeras y árboles que han caído por los fuertes vientos. Se espera que el huracán esté presente hasta el fin de semana, cuando tomará una nueva ruta, dejando fuera de peligro a los pobladores. Este huracán ha sido uno de los más mortales en los últimos 30 años, teniendo afectaciones en la naturaleza y en los humanos. Los científicos afirman que la intensidad de este huracán y lo siguiente se debe al calentamiento global. Y bien, ya leímos esta situación, ahora vamos a poner en práctica lo que hemos visto. Entonces, número 1, ¿dónde encuentro la localización? Recuerden que la localización hace referencia a dónde se encuentra, dónde se ubica tal fenómeno. En la lectura aquí me dice número 1 que el huracán ha azotado la península de Yucatán. Número 1, y que ha tenido afectaciones en Cozumel e Islas Mujeres. Estos son ejemplos de la localización. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo la posición, la ubicación, la localización, que en este caso fue de un huracán. Y bueno, siguiendo aquí con la lectura, vamos a seguir con la distribución. Recuerden que aquí la distribución hace mención en cómo se distribuyen estos procesos, cuál es la concentración, cuál es la dispersión, cómo se encuentra. Y bueno, aquí nos dicen que esas afectaciones se ven reflejadas en negocios, pueblos y viviendas. En estas localidades, así como palmeras y árboles que han caído por los fuertes vientos. Este es un ejemplo de distribución porque aquí me está distribuyendo, aquí me está diciendo cómo se distribuyen estas consecuencias, estas afectaciones. Ok, estuvo el huracán, pero se distribuyó en el aspecto social porque hubieron afectaciones en negocios, en pueblos y en viviendas. Y también más cerca de la costa hubieron afectaciones en la naturaleza porque se cayeron palmeras y árboles. Me estás indicando cómo se distribuyen estos procesos, cómo se distribuyen las afectaciones del huracán. Después tenemos a la temporalidad, que bueno, este concepto es más sencillo por el mismo nombre. Temporalidad, tiempo, cuánto duró. Y bueno, nos dice, se espera que el huracán esté presente hasta el fin de semana, cuando tomará una nueva ruta, dejando fuera de peligro a los pobladores. Hasta el fin de semana. Bueno, no sabemos en exactitud en qué día estén, lunes, martes, miércoles, no sabemos, pero sabemos que va a ser el fin de semana. Es decir, que en el fin de semana todavía estará presente el huracán y todavía podrá generar consecuencias.
Este es un ejemplo de temporalidad porque aquí me está diciendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar este huracán? Una semana. Hasta el fin de semana va a durar este huracán. Está haciendo mención del tiempo. Y bueno, ya tenemos el de relación. Y el de relación nos va a decir... a ver, déjenme pongo el color. Ahí está. El de relación, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir más que nada las interacciones, las relaciones que hay entre los componentes y a su vez las consecuencias. Si un elemento afecta a otro, este elemento va a afectar al otro y al otro y al otro y al otro. Así, Y nos dice, este huracán ha sido uno de los más mortales en los últimos 30 años, teniendo afectaciones en la naturaleza y en los humanos. Los científicos afirman que la intensidad de este huracán y lo siguiente se debe al calentamiento global. Este es un ejemplo de relación, pero ¿por qué? Aquí me está relacionando dos conceptos. La intensidad de este huracán se debe al calentamiento global. O sea que si este huracán se desarrolló fue gracias al calentamiento global. Es decir, que el calentamiento global a su vez afectó al huracán. Y obviamente a la par seguirán afectando a los siguientes huracanes por el mismo calentamiento global. Aquí me está diciendo una relación porque obviamente me está dando la interacción que hay entre el huracán y el calentamiento global y a su vez la consecuencia que va a tener el calentamiento global con los huracanes. ¿Cuál va a ser? Que habrán nuevos huracanes y con mayor intensidad. ¿Sale? Ya con esto ya terminamos el 1.3. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video con el 1.4. Hasta luego.